vaso de tinta en Los Ángeles, una oscuridad tan densa que absorbía la luz de los postes de la calle y solo el neón gastado de los carteles de licorias lograba dejar una mancha borrosa en el aire. El silencio era inusual para esta melis, pesado y cómplice. El tipo de silencio que precede a la confesión o al colape, y en ese silencio, en la suite de un hotel lujoso en la zona de Hollywood, no estaba Elijah Vance. Sus 40 años estaban grabados con líneas de exceso alrededor de unos ojos de un azul tan claro. Parecía haber visto demasiada luz en lugares muy oscuros. Era la arquitectura de un depredador elegante, alto, con un traje impecable. Costaba más de lo que la mayoría ganaba en un año. Era un coleccionista, no de arte, coches, unas horas antes. Elijah había orquestado una sinfonía de precisión gélida. La escena, si alguien la hubiera filmado, habría sido cine negro elevado a la de ballet macabro. Un apartamento en la zona de Beverly Hills. Un antiguo socio que se había desviado de los códigos no escritos de su negocio, y una liquidación que fue menos violencia y más cirugía moral. No hubo gritos, solo el sonido apagado, cuerpo colapsando sobre una alfombra persa y el suave chasquido metálico del silenciador del arma enfriarse. Elijah se había retirado, había tomado ducha tan caliente que el bor aún se aferraba al mármol un ritual para lavar no la sangre, sino el residuo pegajoso de la necesidad. Ahora estaba sentado en un sillón frente a una ventana panorámica. Ofrecía vista indiferente de la ciudad dormida. En su mano, no un arma, sino un vaso de cristal grueso con una sola roca de hielo. El tintineo era el único sonido que se atrevía a romper la membrana del silencio. Pero esta noche la rutina fallaba. La calma habitual que seguía la ejecución no llegaba. Un escalofrío lento y penetrante se deslizaba bajo la tela fina de su camisa. Un escalofrío que no, sino de comprensión. La comprensión de cruzado una línea, no una legal. Esas eran siempre secundarias, sino una línea ontológica. Había tocado la oscuridad. Esta vez, la oscuridad no solo hizo que la tocara, sino que le había susurrado algo. La historia que le cargó era sencilla en su superficie. El hombre al que había silenciado en su profundidad. Silas Kresnik, un inmigrante croata que había construido un imperio de ghost kitchens en el sur de California, no solo le debía dinero a Elijah, sino que también había profanado algo que Elijah consideraba sagrado: la confianza absoluta. La liquidación ocurrió en el auto de Silas, cruce de N Crescent Drive y Wilshire Boulevard. Recordaba el olor a jazmín dulce que venía del jardín de la casa de al lado, un contraste absurdo olor a la recién quemada. El apartamento de Silas era un santuario de mal gusto y riqueza. Lámparas de araña de cristal, muebles de terciopelo morado y, lo que le interesaba a ella, una pared llena de fotos de su familia, su esposa y 3 hijas. La más pequeña sostén peluche de oso gastado. Esa imagen era la que ella borraba la humanidad de sus objetivos, los ecuaciones, problemas matemáticos que requerían una solución permanente. Pero Silas Kresnik había mantenido justo al lado de la caja fuerte de par en par. Había sido una elección deliberada, un ruego silencioso, peor aún un desafío. ¿Qué ves cuando cierras los ojos, Elijah? Pensamiento era suyo. Elijah cerró los ojos resonantes de Silas y se enfocó en el sonido. Ahora el aire acondicionado mental que se encendió en un suave y constante siseo. ASMR, white noise. Se intentaba anclarse a la realidad física, pero la realidad física de un asesino de alto es la soledad, el conflicto interno amoral que había superado hace décadas, sino la fatiga del alma. Estaba cansado de ser el arquitecto de finales abruptos, cansado de que el silencio que buscaba siempre entrara en el silencio de hombre. La historia real, lo que tensaba su alma, comenzaba en ese muerte de Silas, sino con el silencio que lo seguía. Se había sentado en esa habitación, cuerpo de Silas a sus pies, esperando.
sumergirse en un silencio más grande, uno que no estuviera contaminado por sus propios actos. Esto no era plan, era un acto lista. Se levantó del sillón, dejando el vaso y su tineo. El camino que seguía la abandonada no era a otra ciudad, sino a otro estado mental. Iba a buscar a alguien o algo que pudiera hablarle de la verdadera oscuridad, esa que no tenía nombre en su agenda, precio en su libro mayor. A buscar la voz del silencio, el actilista de Elijah Vance, host de la Jasmine Beverly Hills, el mármol frío de su suite en Hollywood. Su destino no era una playa exótica y un refuñoso, sino el lugar más silencioso y olvidado que pudo encontrar en los mapas de su mente. Una pequeña ciudad fronteriza en México, casi devorada por el desierto de Chihuahua, llamada Río Oscuro. Río Oscuro existía apenas como una mancha de ladrillo vista interestatal 10, a unos kilómetros al sur de Las Cruces. El censo oficial registraba una población decreciente puesta principal por hispanos, la gran mayoría, y un puñado de anglos que habían llegado buscando vida barata y tranquila. Aquí el aire ambición, si no era seca mezquite. El hecho central de su búsqueda era encontrar a un hombre que había resurgido de las profundezas de la red de inteligencia que Elijah llama Abel. Abel no era un criminal Herrera, era peor, un filósofo del bajo, un antiguo monje franciscano que había sido expulsado del sacerdocio por razones que variaban entre herejía teológica y una insubordinación demasiado honesta. Ahora, Abel vivía en Río Oscuro, supuestamente sirviendo una especie de confesor oficial y curandero para los desahuciados del desierto. Elisha su Bentley con talchete, objeto de metría y ostentosa, hasta el corazón de Río Oscuro, una tarea que tomó menos de 10 minutos. La ciudad cuadrícula oxidada de calles, fresca promediedad y santidad, calle de la fe, ave de la esperanza, la calle del Herrera supuestamente residía, la calle del silencio, el Bentley consumó en un suave ralentí, una estructura de adobe descolorido, una casa que parecía derretirse lentamente bajo el sol en la esquina, la calle del silencio, calle del viento cansado, justo enfrente, la fachada en ruinas de lo que solía ser una tienda, la vía botánica de la Santa Muerte, con su letrero de un roto, que ahora solo parpadeaba la M y la R, dejando un ominoso, muerto, incompleto, ASM, parpadeo al descender del coche eléctrico. Elijah, un hombre que se identificaba como un angloamericano de negocios, se siente expuesto al calor seco de 40 grados, le dio la piel. El silencio el que lo desarmaba era un silencio diferente al de su suite. Aquí el silencio no era la ausencia de ruido, sino la presencia abrumadora de la nada. Solo el crujido de sus zapatos y tenos sobre la grava. La casa de Abel no tenía timbre, un sonido intrusivo. Elijah golpeó la puerta astillada con los nudillos. Un golpe resonó hueco como un tambor fúnebre. Adelante, voz desde el... No era un grito ni una invitación, sino un murmullo arrastrado como el eco de una oración olvidada. Elijah entró. Una oscura, fría y refrescante, una cueva deliberadamente sin mobiliario. Era una mesa baja, 2 sillas de madera gastadas. En la esquina, una estantería llena de libros tan antiguos. Él se había vuelto del color del desierto. Abel Herrera estaba sentado a la mesa, un hombre de unos 50 años, de ascendencia mestiza, con la piel curtida como el cuero y los ojos oscuros y profundos que parecían percibir la estructura interna de Elijah. No solo su traje, esperaba a un hombre de Dios, o Elijah, su voz pulida contrastando con la aspereza del lugar. Abel sonrió, pero era una mueca triste que no llegaba a sus ojos. Dios está en todas partes, señor Vance, especialmente menos lo buscamos. Hizo una pausa. Su voz era lenta y aculada, perfecta para el tono ASMR, como si estuviera hablando para sí mismo. Usted, Dios, el conflicto por el vacío de Elijah Beverly Hills se manifestó en la tensión de su mano. Le molestaba la familiaridad, pero no la negaba. Vengo por la comprensión. Maté a un... Eso es un hecho simple. Lo que no es simple es el silencio que vino después.
susurro arenoso, gritty, susurrante, ASMR, tierra, arena, ruido de rozamiento. Usted es como el río Elijah, comenzó a ver. Usted ha hallado su camino a través de la roca dura de la moralidad y la lero esta vez. Usted no ha tallado un canal, ha cavado un pozo. De ese pozo hay agua estancada. Eso es el silencio que siente. El hombre que mataste, Abel Silas Grecia, era un hombre de la tierra, un hombre que creía en lo material. Pero tú, Elijah, eres un hombre del aire, del cálculo. Cuando mataste a Silas, no le quitaste la vida, le quitaste el ancla, y ese ancla ahora flotó tu alma, arrastrándote al lugar divino, al miedo. La revelación no era un trimenda, sino una descripción clínica, y eso por primera vez Elijah se sintió visto no como un poder, sino como un proceso químico. Había salido. Necesito cómo llenar ese pozo, dijo Elijah, la urgencia apenas contenida en su tono. Abel sonrió más auténticamente esta vez. No lo llenas, lo abrazas. La salvación no es un interruptor de luz, es una cueva. Y usted, señor Vance, necesita ir a la cueva. Hay un lugar lejos de aquí, un pozo de agua en las que los locales llaman el ojo del desierto, aún más baja. Es donde el silencio habla. Si te atreves a escuchar, encontrarás el inicio de tu conversión, no a Dios, sino a ti mismo. El proceso de conversión de Elijah va a ser una iluminación repentina, sino un descenso lento, verado hacia la introspección que ha viajado la teología por la tierra. Y primer paso, la historia había dejado de ser sobre Silas Kresnik y se había convertido completamente en el viaje interno de Elijah Vance. Bloque 3. El ojo del desierto. La instrucción del Herrera fue críptica pero precisa, una ruta trazada con la lógica del desierto, sin marcadores visibles, pero inconfundible para quien sabe leer la ausencia. Elijah Vance dejó el Bentley en un garaje en Río Oscuro y, aceptando la sugerencia tomó una K4P de aspecto discreto y utilitario. Se dirigió hacia el este, hacia la silueta dentada de las montañas Organ, llamadas así porque sus picos afilados se asemejan a los tubos de un órgano iglesia. El camino lo llevó por la ruta estatal 404, una cinta de asfalto grietado. Ese viajaba en el silencio. Fue una transición física de su ando a su nueva realidad. En Los Ángeles, la velocidad era poder. Aquí, la velocidad era solo. Elisha redujo la marcha, abrió la ventanilla. El aire que entraba era seco, cargado de arena fina, y el sol golpeaba la cabina con una intensidad que forzaba a la de un hombre de ciudad a encogerse. Finalmente, la carretera terminó en un sendero de las indicaciones de Abel. Cuando el pico Sugarloaf parezca el diente de un gigante, desvíate al oeste, busca la sombra, el gran álamo solitario. Elijah encontró el álamo, milagro de supervivencia en ese paisaje árido, y a unos metros de distancia, el sitio que Abel había descrito como el ojo del desierto no era una cueva espectacular ni una piscina de oasis. Era un pozo natural, apenas un hueco irregular en la base de una colina de granito rodeado por piedras musgosas que atestiguaban la presencia de agua. El agua, un estanque y sorte profundo, era de un azul oscuro, casi negro, que absorbe luz en lugar de reflejarla. Al acercarse, el silencio se intensificó. El único sonido era el zumbido distante de un insecto volando. Elijah se arrodilló, su rodilla derecha tocando el suelo áspero. ASMR miró su reflejo en el agua, un rostro demacrado por el insomnio, la sombra del traje de Hollywood, reemplazada por misa de mezclilla prestada. El conflicto interno de Elijah se manifestó de repente, no con fatiga, sino con pánico claustrofóbico. Había rolado el caos de su vida con dinero y violencia, pero aquí el caos era la naturaleza. Vuelve el sol, era donde el dinero resuelve el silencio, el agua oscura, pero la voz de Silas Kresnik
amenaza. Pensaba en el vacío. Abel tenía razón. El problema era el acto, la sensación de que no existía un de eso moral o emocional que lo anclara. Recordó las palabras exactas de Abel. La salvación es una y usted necesita ir a la cueva. El pozo tenía una pequeña altura lateral por una acumulación de rocas. Parecía una grieta, una cicatriz en la roca madre. Elijah usó su linterna, un objeto de precisión táctica que aún llevaba consigo, para examinar la entrada. El proceso de conversión no era vertical con un acto físico de rendición que descendía hacia la oscuridad. Nunca se arrastraba ante nadie. Tuvo que arrodillarse y gatear. Dejó su linterna encendida, un faro de retorno. Entró en la grieta. El túnel era estrecho. La roca raspaba contra su espalda y sus hombros. Se metía en su nariz y boca. Era incómodo y degradante para un hombre acostumbrado que parecieran 5 minutos interminables. Sintió como el calor del exterior era reemplazado por un aire muy fresco, cargado de un olor mineral a piedra mojada y gas. Finalmente, el túnel se abrió. Elijah rodó hacia un lado y se encontró en pequeña cámara subterránea. Era un natural, creada por el lento trabajo del agua a lo largo de los. El techo era bajo. La oscuridad aquí era absoluta. Había un rendijas de luz. El verdadero encendió la linterna del desierto y el haz reveló la pared de roca irregular, con formaciones de estalactitas que colgaban como garras afiladas. El sonido más notable era el goteo lento y constante del agua. ASMR, goteo de agua, resonancia de que caía de una estalactita a la superficie del estanque. Plop, plop, plop. Elijah se sentó en la única superficie plana de la cámara. Una roca, no el silencio de la soledad o la linterna, sino el silencio de prehistoria. Este lugar no había de coche. Un disparo, voz de un de negocios pidiendo el siguiente trato. Había oído solo geología, el roce del agua sobre y el lado lento de la tierra. En esa oscuridad, los conflictos internos se hicieron mente fuertes. El vacío que sentía no era la ausencia de habilidad, sino la ausencia de un propósito más grande que la supervivencia y la acumulación. Se dio de que su vida había sido una huida constante del silencio, llenando cada momento con ruido, dinero, control. El acto de matar a Silas Kresnik no había sido sino una grieta en la fachada de su control. La presentación de la salvación no vi forma de visión o voz. Plop, forma de sonido duro. Era una medida se concentró en el goteo del agua. El tiempo era geológico. Plop. Cada gota era un milenio. Cada estalactita aumentó a la paciencia. Su brisa de gratificación instantánea se sintió absurda a esa paciencia. El proceso de la conversión para Elijah Vance comenzó con la aceptación de la lentitud, la comprensión de que el vacío no se llena de repente, sino gota a gota. Extendió la mano en la oscuridad y hacia la piedra. Sus dedos rozaron la superficie fría y quieta. No estaba buscando el agua, estaba buscando el silencio. Y por primera vez desde que mató a Silas, el silencio no estaba vacío, estaba lleno del sonido constante de la existencia lógica, una paz que no dependía de sus acciones. La paz de la roca, la paz del agua, la paz era la paciencia en la oscuridad absoluta de la cual el frío del estanque irradiando
frío, una especie de reconocimiento distante. No se trataba de culpa, emoción demasiado dramática. Se trataba de la comprensión, erupción. Había interrumpido la cadencia de la vida. Otro tan abruptamente. Un rayo interrumpe una noche tranquila. Todo tiene un ritmo. La voz de Abel Herrera resonó en su mente. Usted rompió el ritmo, Elijah, y ahora el suyo está roto. Su conflicto interno se convirtió en un susurro audaz. El sonido de la roca raspando contra la roca, el suave fricción de materia. ASMR. Su vida rosa había sido tallada por la fuerza. Era su alea de ser tallado, negándose a ser lijada. Era profunda, a ser pulida por la paciencia, o encender la linterna, buscando la certeza de luz y la forma, el control. Pero su mano, por primera vez, no obedeció el impulso de su mente. Permaneció en la oscuridad. Se forzó a aceptar la ausencia de visión. Esta aceptación fue la flexión de su conversión. La diferencia al renunciar a la visión entre el aire que el resto de sus sentidos se agudizaron de la materia mineral de hierro y el carbonato de calcio. En lo más importante, pudo escuchar su propia en una claridad aterradora. Se dio cuenta de que su miedo al vacío no era al espacio vacío, sino un miedo al silencio de la justificación. Durante años, su justificación para la violencia y la acumulación había sido la necesidad de controlar el mundo. Pero en la cueva no se controlaba a sí mismo a un ritmo que él no podía dar todo su día. La salación, la revelación no fue religiosa, sino existencial, la cual enseñó que el vacío no se llenaba, el vacío se habitaba. Él no necesitaba llenar el pozo que había acabado. El proceso de la necesitaba aprender a existir dentro de la lentamente que había creado la oscuridad. Extendí la mano para tocar la pared. La piedra era fría, húmeda, texturizada. Al tocarla, sin inmensidad del tiempo, sus crímenes, su riqueza eran menos que una gota de agua en la escala geológica de esa roca. Esta nueva perspectiva le dio una extraña paz. Peso de sus acciones, su maldad no desapareció catastrófico, pero se recontextualizó, sino una herida en su propia alma, y solo la paciencia, el goteo lento y constante a sanarla. Acepta tu tamaño, le susurró el silencio. Eres pequeñez, ya no tienes que controlar el... Se quedó allí durante lo que parecieron horas, abrazando el frío y humedad, escuchando el sonido de su propia deglución, un sonido ASMR biológico, sonidos la prueba innegable de que deglución con baja resonancia del desierto. Él era un organismo que luchaba por la existencia. Cuando finalmente sintió el impulso de salir, no por pánico, sino por una resolución tranquila. Su cuerpo estaba entumecido, pero su mente estaba extrañamente clara. La conversión no estaba completa, pero el camino se había revelado. Se levantaba a llevar la paciencia de la cueva, sintiendo la caos de las superficies. No encendió la linterna, encontró el túnel de regreso, usando solo el tacto, el raspado de su ropa contra la roca. Ya no humillación, sino un mapa sensorial. Regresó al exterior, a la deslumbrante luz de México, sintiendo el calor del sol como vida áspera. Miró el pozo de agua, el ojo del desierto, un espejo. Ya no era un abismo, su propia alma, sino un espejo más pequeña, más real y preparada para el lento trabajo de la redención. Elijah Vance emergió el túnel del ojo del desierto, transformado no por un cambio radical, sino por una profunda quietud interna. El sol del desierto, que antes le había parecido hostil, ahora se sentía como una limpieza áspera, un contraste necesario con la humedad de la cueva. Recogió la linterna, ahora un objeto simbólico de luz que ya no necesitaba aparentarse, y comenzó el largo descenso hacia su vehículo. El camino de regreso a lo oscuro, ejercicio de mindfulness impuesto, conducía lenta, sintiendo las vibraciones del motor, escuchando el rugido de la grava bajo los neumáticos, observando la danza de calor que se elevaba del asfalto. Ya no tenía prisa por resolver su problema. La cual había enseñado era una suma de pequeñas gotas, no un golpetillo. Al llegar a Río Oscuro, se dirigió directo a la
ASMR. Solo una afirmación simple. Frecuencia baja. No estaba vacío, respondió Elijah, sentándose. Su voz era más baja, más rasposa, menos pulida. Estaba lleno de... Me enseñó paciencia. Abel asintió, recogiendo una concha más pequeña y lisa de la mesa. La frotó lenta pulgar. El sonido era un roce suave y repetido. ASMR. Roce, frote de concha. Se convirtió en un depredador triangular. Elijah esperar, dijo Abel. Destruyó a Silas Kresnik para detener su propia ansiedad. Pero el vacío que siente es la deuda que se paga con la fuerza. No se trata de arrepentimiento, se trata de restauración. Abel le devolvió la concha. Lleva esto. Es el sonido del océano, pero aquí, el desierto, es el sonido de la paciencia. El río en la cueva no está hecho para ella. Gota a gota. Tu trabajo ahora estallar no es cambiar de la misma manera, sino cambiar tu ritmo en él. La conversión no era la absolución del crimen, era la conversión de voluntad, de la brisa a la cadencia, del control a la aceptación. Su camino no era la cárcel, sino la lentitud. Tenía que volver a Los Ángeles, vivir su vida que honrara el tiempo que le había quitado a otro hombre. Se levantó un acto heroico, sintiendo la fatiga física del viaje, del caos, pero su mente sintió una claridad que no había conocido desde la infancia. Hubo apretón de manos, solo un asentimiento que el silencio de Elijah Vance, susurró a Ben. Elijah regresó al Bentley sin cuero frío del asiento. Al encender el motor, el rugido lento, pero su respuesta fue tranquila ahora, y no era el ruido que lo afectaba, sin convertirse en él, sino su propia conclusión. La lección moral versículico. Elías Vance regresó a Los Ángeles. No abandonó su vida, sino que cambió la forma en que la habitaba. Se retiró lentamente de los aspectos más oscuros de su negocio, reemplazando la coerción con la negociación paciente, el pánico con la liberación. El crimen de Silas Kresnik se convirtió en un ancla. La lección que aprendió en el ojo del desierto. La prisa es que el verdadero de la violencia no reside en la capacidad de forzar un final, sino en la paciencia de esperar un comienzo. La redención no es un evento explosivo, sino una erosión constante del ego del tiempo. Versículico. Para comentar esta lección de paciencia y proceso lento que resonaría americano en un contexto de introspección, guarda silencio ante Jehová 7:7 y espera en esta historia de